Vale, vamos a ver el otro problema que me habías comentado, que era el de septiembre de 2019. Y dice, en el seno de un campo magnético de 0,4 Tesla se encuentra una bobina circular de 100 espiras de 0,2 metros de radio situada en un plano perpendicular al campo magnético. Determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 segundos. Se duplica el campo magnético. Vale, y se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Vale, vamos a ir apuntando cosillas, tengo yo aquí algunas ya. Vale, tenemos entonces, el campo magnético es 0,4 Tesla y ahora el número de espiras es 100 de 0,2 metros de radio, ya está en el sistema internacional, situado en un plano perpendicular al campo magnético. Vale, si la bobina está situada perpendicular al campo magnético, es lo que habíamos dicho, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, aquí tenemos el vector superficie y el campo magnético pues puede ir para allá o en el sentido contrario. Entonces, el ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie va a ser o 180 o 0. Entonces, coseno de 180, coseno de 0 nos va a dar 1. Vale, ¿qué más? O sea, voy a poner aquí alfa igual a 180 o alfa igual a 0 grados. Y ahora determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 segundos. O sea, la FEM en 2 segundos. Vale, o sea, la fuerza electromotriz en 2 segundos si se duplica el campo magnético. Vale, se duplica B. Y en el segundo caso se gira la bobina 90 grados, giro de 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Vale, vamos a empezar con el primero y tenemos que calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Vale, en los casos referidos a un intervalo de tiempo igual a 2 segundos si se duplica el campo magnético. Vale, es decir, para nosotros calcular la fuerza electromotriz tenemos que calcular el flujo magnético, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el flujo magnético teníamos que esto era el campo magnético por la superficie, porque aquí como el coseno va a ser de 180 o de 0 grados, eso nos va a dar 1. Pero claro, si te fijas aquí tendríamos 0,4, pero lo que nos está diciendo es que en 2 segundos se duplica el campo magnético, por lo tanto, el campo magnético sería 0,4 Tesla a los 0 segundos, ¿vale? Cuando comienza el tiempo. Y ahora nos dice que a los 2 segundos el campo se va a duplicar. Voy a poner aquí prima, ¿vale? 0,8 Tesla. Vale, entonces hay que buscar la ecuación del campo magnético. Es decir, si os fijáis, en el problema anterior nos da, que no sé si lo tengo aquí, mirad cómo se le da el campo magnético, 0,5 menos 0,02 respecto del tiempo, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a tener que el campo magnético va a ser 0,4 Tesla, que es el inicio. O sea, esto es como si fuese igual a mx más b, ¿vale? Digamos que esta es la ordenada en el origen, que va a ser 0,4, ¿vale? O sea, no sé si lo entendéis, ¿vale? Esto es la ecuación de una recta, que es cuando no empezaba en el origen, ¿vale? La ordenada en el origen, esto se pone b o n, como queráis, ¿vale? La ordenada en el origen es b.
que en este caso para nosotros va a ser 0,4. Y ahora lo que tenemos que averiguar es la pendiente, esto de aquí, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la pendiente es igual a la variación del campo magnético respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo ha variado el campo magnético? Pues el campo magnético final es 0,8 Tesla menos el campo magnético inicial, que es 0,4 Tesla, partido la variación del tiempo. El tiempo final sería 2 segundos menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Entonces aquí me queda 0,8 menos 0,4 es 0,4. Entre 2, pues 0,2 sería la pendiente. Por lo tanto, aquí pondríamos 0,4 más 0,2 por el tiempo. ¿Vale? Entonces, el campo magnético, o sea, la función del campo magnético sería esta de aquí. Vale, ¿esto para qué era? Pues para calcular el flujo magnético. Tendríamos entonces que esto es 0,4 más 0,2 por t por la superficie, que sería pi por el radio, que era 0,2 al cuadrado, por n, que es el número de espiras, porque nos preguntaba la fuerza electromotriz en la bobina, ¿vale? Entonces, por 100. Por lo tanto, el flujo magnético en función del tiempo nos va a dar vale, voy a multiplicar 0,4 por 0,2 al cuadrado por 100 por pi, ¿vale? 0,4 por 0,2 al cuadrado por 100, y lo voy a dejar en función de pi, ¿vale? 1,6 pi. Más, y ahora multiplico 0,2 por pi por 0,2 al cuadrado por 100. Como tengo 0,2 y 0,2 al cuadrado, voy a poner 0,2 al cubo, ¿vale? 0,2 al cubo por 100, 0,8 pi t. Vale, entonces esto ya es el flujo magnético en función del tiempo. Vale. Vale, no, y nos pedía la fuerza electromotriz. Entonces, esto vamos a poner flujo en la bobina, ¿vale? Porque lo habíamos multiplicado ya por el número de espiras. Vale, y ahora la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la variación del flujo magnético partido diferencial de t. Y ahora pues simplemente vamos a derivar esto. Pongo este menos aquí, y aquí lo mismo, la derivada de un número va a ser 0, más la derivada de 8 pi, 0,8 pi t, pues 0,8 pi. Y entonces aquí ya esto nos va a dar negativo, y 0,8 por pi. Uy, le he dado sin querer. 0,8 por pi. Pues 2,51. 2,51 voltios. Vale, ese sería el primer apartado. ¿Vale? Que era la fuerza electromotriz. Si durante los 2 segundos se duplica el campo magnético al doble. O sea, se duplica. Vale, aquí el problema era sacar esto. Yo no voy a pedir que lo saquéis porque esto me parece un poco enrevesado. Vale, esto ya si no lo practicaremos luego para selectividad. Pero yo os daría esto. O sea, os lo daría como en el problema anterior. El campo magnético os lo doy del tirón. Aquí, ¿vale? Os lo daría del tirón para que vosotros simplemente tengáis que derivarlo, o si acaso multiplicarlo también por el número de espiras, pero esto me parece muy enrevesado. A ver, que ya una vez que se ha visto, o sea, ya una vez que lo sabéis, yo creo que si os vuelve a tocar un problema parecido, sabréis hacerlo. Pero me parece bastante enrevesado. Porque tienes que dar cuenta de eso, que varía. Es claro, si a ti nada más que se te queda el campo magnético 0,4 Tesla, cuando tú derivas respecto de t, te va a dar 0. Porque aquí no hay ninguna t. O sea, está la t de Tesla, ¿no? Pero que estas son las unidades. Pero que no está en función del tiempo. Entonces, cuando tú derivas en función del tiempo, te daría 0 siempre. Entonces, ya os digo, el campo magnético normalmente suele ser una ordenada en el origen, que sería esta,
más la pendiente por el tiempo. Porque el campo magnético sería, si varía, estaría en función del tiempo. Si no varía, pues el flujo magnético es cero. ¿Vale? No sé si me he explicado. Y mirad, vamos a ver el segundo apartado porque nos dice... A ver que lo ponga por aquí. Vale, el segundo apartado nos decía... Vale, determine la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a intervalo de tiempo igual a 2 segundos. Vale, se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Mira, eso es importante, el eje paralelo al campo magnético. Dice giro de 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético. Mirad, voy a hacer aquí un dibujito, ¿vale? O sea, yo tengo la espira y ahora tengo aquí el campo magnético, ¿vale? Vale, un eje paralelo sería, por ejemplo, uno que pasase por aquí. Entonces, claro, si yo ahora giro, o sea, aquí supuestamente, en este caso no nos ha dicho ni que aumente el campo magnético ni que disminuya, ¿vale? En el caso anterior sí que nos decía que en los 2 segundos se duplicaba el campo magnético, ¿vale? Pero aquí, digamos que el campo magnético, como no dice nada, lo suponemos constante. Entonces sería 0,4 tesla siempre, ¿vale? Si ahora se gira la bobina o la espira en torno al eje paralelo, quiere decir que lo vamos a girar así, ¿vale? O sea, imaginad que esto es el eje, ¿vale? Pues yo giraría así, 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Acordaros que el flujo magnético depende de el campo magnético, la superficie y el ángulo que forman el vector campo magnético y superficie. Vale, este ángulo ya hemos dicho que es o 180, ¿vale? En función de si el campo va para allá, o 0. Entonces, esto va a ser 1. Por lo tanto, se nos queda que la variación del flujo magnético es el campo magnético por la superficie. ¿Qué pasa? Que al yo girar así, solamente, el campo magnético se supone que es constante, porque no nos han dicho que cambie en este apartado, ¿vale? En el apartado de doble I. Campo magnético es constante. Y la superficie también es constante, porque no varía, ¿vale? La superficie sería esto que atraviesa el campo magnético. Si esto es constante y esto es constante, no hay variación del flujo magnético y por lo tanto, si no hay variación del flujo magnético con el tiempo, no hay una fuerza electromotriz inducida. Entonces sería 0 voltios, ¿vale? Si no varía el flujo magnético con el tiempo, no hay FEM, ¿vale? Fuerza electromotriz inducida. No sé si ha quedado claro. Si no, ya me decís, ¿vale? Para mí este es bastante complicado porque además es que tienes que... es que hay que sacar esto. ¿Sabéis? Que es lo difícil. Ya digo que yo no lo pondría así. O sea, yo os daría directamente esto. De hecho, creo que los que hemos hecho en clase, este no recuerdo haberlo hecho. El anterior que me habéis preguntado, yo creo que sí. Pero este no recuerdo haberlo hecho y es que es complicadillo. Y bueno, en realidad cayó en septiembre del año pasado. Pero bueno, ya sabéis cómo se hace. Y ya digo, si no lo podemos practicar más adelante en el caso de que queráis hacer la parte de inducción en selectividad, ¿vale? Pero yo no lo voy a poner así, no lo voy a poner tan revisado. Aquí os iba a decir también, o sea, esto nos han dicho que gira en torno a un eje paralelo al campo magnético. Si nos hubiese dicho, por ejemplo, que la espira gira respecto a un eje, por ejemplo, perpendicular, imaginad que aquí la espira tuviese un palito, ¿vale? Y ahora yo la giro así, aquí ya sí que va a cambiar la superficie, ¿vale? Que no tengo nada redondo para enseñaroslo. Bueno, mirad, voy a intentarlo con esto. Imaginad que esto es la espira, ¿vale? Si yo ahora la giro así, el flujo que atraviesa la espira va a ir cambiando, ¿vale? O sea, la espira estaría así ahora mismo. Entonces, si yo hago así, esta superficie va a ir cambiando. Entonces ahí sí que habría fuerza electromotriz inducida, ¿vale?
Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro y ya os digo, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me lo decís, ¿vale?